¿Sabían que existe una leyenda que data del año 500 que habla del origen de Rusia, República Checa y Polonia? La versión polaca dice que un día tres hermanos llamados Rus, Czech y Lech cazaban juntos y siguieron cada uno una presa diferente y se separaron en distintas direcciones. Rus fue hacia el este, Czech hacia el oeste y se quedó en una montaña llamada Rip. Mientras tanto, el hermano menor, Lech, viajó al norte, donde siguiendo una flecha se vio frente a frente con una furiosa águila blanca que cuidaba a su nido. Al ver el color blanco contrastar con el rojo de la puesta de sol, Lech tomó esto como un buen augurio y se asentó allí. Nombró a este lugar Gniezno, que en polaco significa nido, en conmemoración al águila que tomó como su escudo de armas. Así se dice que se fundó Polonia, con el águila como su símbolo y los colores blanco y rojo como su bandera. Get over here! Bad feeling about this. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de El Geek Curioso, un podcast sobre historia y datos curiosos de series, películas y cómics y demás pasatiempos geeks. Yo soy Kazu y me pueden encontrar en Facebook como Kazu Geek todo junto y en Twitter como Kazu_Geek. Además pueden buscar mi canal de YouTube Kazu Geek, donde encontrarán videos de historias de videojuegos, gameplays y demás. Recuerden que este podcast puede encontrarse en dicho canal y además podrán escucharlo en diversas plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Overcast, Radio Public, etc. Hoy veremos la historia, sinopsis y datos curiosos de la primera temporada de The Witcher de Netflix. ¿Y de dónde salió esta serie? Bueno, esta serie está basada en una serie de libros llamada The Witcher, escritas por el autor Andrzej Sapkowski de Polonia. Esta serie de libros comenzó en 1993 y el último libro fue publicado ya en el 2013. Además ya ha sido adaptada en otras formas, incluyendo varios videojuegos que la hicieron mundialmente famosa. Bueno, cuando Netflix ya compró los derechos para hacer algo con The Witcher, primero se pensó en adaptarla a una película independiente, pero Kelly Lugenbill, que es la vicepresidenta de Originales Internacionales de Netflix, ella disuadió a los productores. Recordó, ella después en entrevistas contaba que les preguntó cómo pueden tomar 8 novelas y convertirlas en una película. Aquí hay mucho material. A través de las conversaciones, los productores se entusiasmaron mucho con la idea de utilizar el material original para una serie de mayor duración. En mayo del 2017, Netflix anunció el inicio de la producción de una serie de televisión en inglés basada en los libros. Ya en diciembre de ese año, del 2017, se informó que Lauren Schmidt-Hissrich actuaría como showrunner en el programa. Ella ya era conocida por otras series de Netflix y no solo de Netflix, sino de otras series y bastante historial escribiendo y produciendo para otras series de televisión. En abril de 2018, Schmidt-Hissrich reveló que el guión del primer episodio, es decir, el episodio piloto, ya estaba terminado y que la primera temporada tendría 8 episodios. En 2017 también se informó que Andrzej Sapkowski se desempeñaría como consultor creativo en el programa, pero ya en enero del 2018 también Sapkowski negó cualquier participación directa. Sin embargo, después se reunió con Schmidt-Hissrich en abril del 2018 y ya para mayo de ese año ella declaró que Sapkowski ya estaba en el equipo creativo del proyecto. Esto dio bastante confianza a los fans. En agosto, Andrew Laws fue revelado como el diseñador de producción. En diciembre, Radio Times informó que los directores Ali Zakharov y Charlotte Brandstrom también se habían unido al proyecto. La primera temporada se contó de manera no lineal, abarcando diferentes periodos de tiempo. Hissrich dijo que esto se inspiró en la película de Dunkerque de 2017 de Christopher Nolan. Señaló que la historia del personaje de Jennifer cubre alrededor de 70 años, la del personaje de Ciri solo 2 semanas.
En septiembre del 2018, Netflix anunció que Henry Cavill interpretaría a Geralt de Rivia. Fue seleccionado entre más de 200 actores. Y en octubre del 2018, Freya Allan y Anya Chalotra fueron elegidas como la princesa Cirila y como Jennifer de Wengerger, respectivamente. Mientras que Jodie May, Bjorn Hildur Hardarson, Adam Levy, Mayana Buring, Mimi Nidweni y Zerika Wilson Reed también se unieron. Más tarde ese mes se anunció más casting, incluidos Emma Farren, Joy Betty, Lars Mikkelsen, Royce Pearson, Maxime Musial, Wilson Radush Puyate y Anna Schaffer. La fotografía principal de la primera temporada comenzó el 31 de octubre del 2018 en Hungría y gran parte de la serie se filmó en Ma Film Studios cerca de Budapest. El decorado del aire libre incluía el exterior de la casa del mago Stregobor y la sala de Sintra se construyó en Origo Studios en las afueras también de Budapest. El fuerte Monostor y el bosque cercano se utilizaron para algunas escenas exteriores de lo que se conoce en la serie como Sintra. La batalla de Marnadal se filmó en las colinas de un pueblo de Hungría. El pueblo que fue el hogar original de Jennifer fue filmado en el Museo del Pueblo Skansen, un sitio al aire libre cerca de Stendere a unos 30 kilómetros al norte de Budapest. Esta ubicación también se utilizó en escenas de Ciri en un área con un molino de viento. La producción utilizó los exteriores de Burg Grierson, un castillo cerca de Leobendorf, Austria, para el castillo ficticio abandonado en Visima, pero los interiores se filmaron en Origo Studios. En marzo de 2019 ya comenzó la producción en Gran Canaria, en las Islas Canarias de España. Algunas escenas iban a ser filmadas también en las islas de La Palma y La Gomera. Las escenas de la Academia Aretusa de los Hechiceros se rodaron en Roque de Santo Domingo en Garafía, un islote, y se mejoraron con CGI. Sin embargo, los interiores utilizados para el baile de graduación se encuentran en el Museo Kisheli en Obuda. El museo fue un monasterio en el siglo XVIII, y esta ubicación también se utilizó para el cónclave de los Magos del Norte. En la zona del Barranco de Fataga, en la isla de Gran Canaria, se utilizó para algunas escenas para paisajes áridos. Y cuando Ciri viajaba por el desierto, la actriz estaba realmente en la Reserva Natural de Dunas de Maspalomas en Gran Canaria. La mayor parte del episodio 6 se filmó en la isla de Palma y el rodaje de la primera temporada finalmente concluyó en el castillo de Ogrodnicek en Polonia. Las ruinas de este castillo medieval fueron el telón de fondo de algunas escenas, y estas ruinas también se incluyeron cuando se rodó la batalla de Soden Hill. El rodaje de la primera temporada terminó en mayo de 2019. Por cierto, también, dato importante, la canción original de Toss a Coin to Your Witcher, que ya la tenemos todos pegados, fue compuesta por Sonia Belousova y Giona Ostinelli y cantada por el personaje de Jaskier en el segundo episodio, y fue tanto éxito que esto se volvió un éxito viral poco después del lanzamiento de la serie. ¿Y de qué trata esta serie? Bueno, The Witcher sigue la historia de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario que lucha por encontrar un lugar en el mundo donde la gente a menudo resulta ser más perversa que los monstruos y bestias que él mismo caza. Pero cuando el destino lo lanza hacia una poderosa hechicera y a una joven princesa con un don especial, los tres deben aprender a navegar de forma independiente por el continente cada vez más volátil a nivel militar, político y mágico. Entre los personajes principales, por supuesto, tenemos a Geralt de Rivia, un inquietante cazador de monstruos profesional a sueldo, también conocido como un brujo, que lucha por mantener su humanidad en un oscuro mundo medieval de fantasía gobernado por reyes, reinas y magos corruptos, donde la pobreza, la violencia y la intolerancia son desenfrenadas y los humanos normales a veces son peores que los monstruos reales, y la mayoría de trabajos que pagan bien involucran las más oscuras emociones y deseos humanos. También tenemos a Jennifer de Wengerberg. Es una maga ambiciosa que viene de vivir de la nada, pero finalmente ella lo quiere todo. Tenemos a la princesa Cirila, también llamada Ciri, que es una joven que posee un gran poder misterioso dentro de ella. Sus destinos, aparentemente diferentes, se entrelazan con el de Geralt de una forma cósmica. Entre otros compañeros también se encuentra Jaskier el Bardo, el simpático y molesto amigo de Geralt y exagerado que se comprometió a difundir sus actos heroicos por todo el continente, inclusive si tiene que adornarlos un poco por unas pocas monedas más.
Este personalmente es mi personaje favorito. También tenemos a la reina Calante, la reina y protectora, la leona de Cintra. Calante era famosa por su belleza, coraje y destreza en el campo de batalla. En la serie vemos cómo con la historia de Calante se descubre que no importan las lecciones de estrategia militar y lo poderoso que uno sea, si no se atiene a las advertencias para no meterse con el destino. Tenemos otros personajes como Tisaya de Vries, que es la mentora de Jennifer, Triss Merigold, que es una maga druida de buen carácter y amiga de confianza. Tenemos a Istred, que es un erudito y hechicero que estudia las ruinas de Aretusan y que tiene una relación especial con Jennifer. A Cahir, que es un caballero del imperio de Nifgard que lidera el ataque contra Cintra. A Mousak, que es un druida designado a Cintra como el consejero de Calante, y muchos personajes más. Ahora vamos a lo principal de este podcast, los datos curiosos. En este caso, vamos a dividirlos en dos. Primero vamos a hablar de los datos curiosos de la producción y de la serie en general, y luego hablaremos de los datos curiosos de los personajes y los actores. ¿Vale? Entonces, comencemos. El primer dato curioso que les quiero comentar, aunque no tiene mucho que ver con la serie, es que cuando Sapkowski, el autor de los libros originales de The Witcher, vendió los derechos del videojuego de su serie a CD Projekt Red, pensó que los juegos serían un fracaso total, en una decisión de la que se arrepentiría después, ya que él terminó renunciando a los derechos por solo $9.500. Por supuesto, cuando los 3 juegos se convirtieron en unos grandes hits, Sapkowski se sintió muy abatido. Pidió más dinero a la empresa y a la final, después de pleitos legales, CD Projekt Red decidió recientemente hacer esto para mantener una buena relación con él. A la final sí le dieron el dinero que él estaba solicitando. ¿Recuerdan que cuando salió la última temporada de Game of Thrones hubo un gran revuelo porque se veía una taza de café en una escena? Bueno, eso casi sucedió con un incidente similar con The Witcher, porque mientras que se editaba, una persona de VFX, o sea, de los que hacen los efectos especiales y la edición, notó que algunos faros de automóviles se veían en una toma. Afortunadamente, pudieron eliminar este detalle moderno ofensivo mucho antes de que el programa saliera al aire. La adaptación de Netflix puede ser la más popular, pero no es la primera vez que The Witcher se adapta a la gran pantalla. También existe una adaptación cinematográfica llamada The Hexer, y aunque los críticos no se impresionaron mucho con lo que tenía que ofrecer, se hizo una continuación como una serie de televisión llamada Hexer en el 2002. Y afortunadamente lo hizo un poco mejor que la película, pero igual fue bastante decepcionante y decidió no continuarse con esa adaptación. El director de la serie de Netflix, Mark Jobs, dijo que filmar la batalla de Silent Hill fue muy difícil debido al clima. Él dijo que la mayor parte del tiempo llovía torrencialmente fuera de la estación, lo que significaba que el elenco y el equipo estaban empapados de barro ya la mayor parte del tiempo. También dijo que hubo cosas que simplemente no pudieron grabar debido a las terribles condiciones. Este mismo director recientemente sorprendió a los fanáticos cuando reveló su enfoque poco convencional de The Witcher. Mientras que otros directores de fantasía como Peter Jackson a menudo son super nerds y super fans sobre los libros que ellos quieren grabar, Jobs dice que investigó muy poco sobre la tradición de The Witcher antes de dirigirlo. Él explicó que tenía claro que quería que el programa funcionara para todos los fanáticos de la fantasía, ya fuera que conocieran o no el universo de The Witcher. Hubo un personaje de la serie que definitivamente no podían lograr el casting. Resulta que después de ver a cientos de chicas para el importante papel de Ciri, los productores tomaron una decisión que fue muy diferente e impactante. Se retractaron de una actriz que originalmente asignaron en un papel mucho más pequeño. Así es, originalmente se suponía que Freya Allen, que ya tenía 17 años y ya tenía bastante edad para interpretar a la Ciri que ellos pensaban, ella iba a interpretar a Marilka, la hija del concejal del primer episodio. Pero después de ver todas estas personas decidieron irse con ella y hacer el casting de otra actriz para ese mismo personaje de Marilka.
Según el podcast oficial de The Witcher, uno de los productores del programa, Thomas Baginski, quería que el programa se hiciera y tenía tanta fe y tantas ganas de hacerlo que finalmente escribió una apasionada carta de 25 páginas a Sapkowski diciéndole cómo y por qué quería hacer el programa. Con suerte, Sapkowski pidió un poco más de dinero esta vez después de lo que le pasó con los videojuegos y se pudo llegar a un trato. La serie de Netflix no es la primera vez que la actriz Mayanna Burin, que interpreta a Tisaya, participa en The Witcher. Verán, ella también interpretó la voz de Anna Henrietta, la duquesa de Toussaint, en la expansión Blood and Wine de The Witcher 3. Como les comenté, ya hubo una adaptación de los libros llamada The Hexer, pero esta fue mal recibida. Sin embargo, es notable que el nuevo programa de Netflix rindió de cierta forma un homenaje a la versión fallida, ya que le pidieron al actor polaco Michał Zebrowski, que interpretó a Geralt en la película original de hace casi 20 años, a que interpretara la voz en off de Geralt en la traducción al polaco de la serie. Muchos fanáticos estaban desconcertados por la fea armadura que luce el ejército de Nilfgaard. Hissrich, siendo una dama de la gente, quiso responder esto y explicó que la armadura tenía que parecer que la recogieron y la hicieron rápidamente, que no se supone que tenga el mismo aspecto que una armadura estándar, ya que el ejército nilfgaardiano es más grande pero a la vez no es tan rico como el ejército de Sintra, por lo que la armadura termina siendo mucho más fea que la del ejército de Sintra o que la de los otros ejércitos. Una de las cosas más interesantes que surgieron en The Witcher 3 fue el meme de la bañera que muestra a Geralt relajándose de una bañera sin camisa. Pues Hissrich decidió incluir esto en la primera temporada del programa como un guiño a los fanáticos de los juegos, aunque esto no pasa en el libro. En una escena vemos a Geralt en una bañera tal como en los juegos, pero esto en los libros no sucede así. The Witcher presenta una banda sonora épica dirigida por la compositora Sonia Belousov. También compuso ella para The Mist y The Romanov, otras series de Netflix, y es una pianista galardonada. Claramente vemos que la banda sonora está en buenas manos. Se sabe que algunos escritores desprecian las adaptaciones de sus libros, tal es el caso por ejemplo de Stephen King y la película de The Shining del Resplandor. Pero Sapkowski solo tiene cosas positivas que decir sobre esta versión de The Witcher, afirmando que está más feliz que nada con la apariencia de Henry Cavill. Sapkowski incluso le hizo el gran cumplido compararlo con Viggo Mortensen como Aragorn en El Señor de los Anillos. El lenguaje antiguo que hablan los usuarios de la magia en The Witcher es real, y aprenderlo no está fuera de lo posible. Sapkowski hizo el idioma a partir de mezcla de otros idiomas, incluidos el galés, el alemán, el inglés, el latín y el irlandés. El episodio 4 comienza con Geralt llegando a una posada cubierto de sangre y tripas. Originalmente se suponía que toda esa pelea aparecería en el programa, inclusive hay arte conceptual que lo representa, pero esta pelea tuvo que ser cortada debido a restricciones en el presupuesto. Esta serie fue tan popular que ayudó a crear un impulso significativo en los jugadores del videojuego de The Witcher 3, ya que este juego del 2015 vio un aumento ahora del 93% en los jugadores en la plataforma de Steam durante la semana de estreno de la serie. Twitch también vio un gran salto en las transmisiones de The Witcher 3 con 31.000 espectadores transmitiendo el juego en la misma semana. Esto también pasó con los libros de The Witcher, ya que experimentaron un gran aumento en el número de lectores desde el programa. Entre el 29 de diciembre y el 4 de enero del 2020, The Last Wish, que fue el primer libro de la saga, fue el libro número 1 más vendido en Amazon, con Sangre de Elfos, Blood of Elves, alcanzando el puesto número 3 y La Espada del Destino, Sword of Destiny, subiendo hasta el puesto 12. Ahora hablemos de los datos curiosos sobre los personajes y los actores. Comenzamos con Jennifer, ya que ella tiene un pasado muy problemático que incluye una discapacidad de la mandíbula y una joroba. Al interpretar al pasado de Jennifer, la actriz Anya Chalotra tuvo que usar un protector bucal muy doloroso, por lo cual ella dijo después que era difícil porque le salían úlceras y tenía que hablar usando un material muy duro.
También dijo que aunque estaba incómoda, ese dolor valió la pena, ya que ese protector bucal la ayuda a definir la apariencia del papel. Este dato es un poco triste. Cuando la actriz Millie Brady fue contratada para hacer el papel de Renfrey, ella pensó que había conseguido el siguiente papel de su floreciente carrera. Pero lamentablemente se equivocó, ya que después de filmar sus escenas, los showrunners decidieron hacer cambios importantes en la historia y en la apariencia del personaje. Y al final cortaron sus escenas grabadas y volvieron a grabar el piloto con Renfrey interpretada por la actriz Emma Appleton. Pero no se preocupen por Millie Brady, ya que actualmente actúa en The Last Kingdom. La tendencia de Geralt a meterse en problemas parece haberse contagiado a Henry Cavill, ya que mientras que filmaba el programa, Cavill también quedó casi cegado por los lentes de contacto que tenía que usar para interpretar a Geralt. Se le advirtió que no los usara por más de 3 horas seguidas, ya que podría dañar sus ojos, pero continuó de manera obstinada haciéndolo. Además, mientras filmaba en Canarias, las rocas volcánicas se metieron detrás de los lentes de contacto, lo que le arañó los ojos. Llegó el punto en que él apenas los podía abrir. Henry Cavill y Anya Chalotra, que interpretan a Geralt y a Yennefer, insistieron en realizar sus propias acrobacias en The Witcher. Cavill pasaba todo el tiempo cuando no estaba grabando con una espada en la mano, concentrándose en acostumbrarse al peso del arma. Al final su enfoque dio sus frutos, ya que los especialistas experimentados y espectadores de The Witcher elogiaron sus habilidades para bailar con la espada. Ya hablaré de eso un poco más adelante. Muchos de los miembros del elenco leyeron las novelas y cuentos de Sapkowski antes de filmar, pero Anya Chalotra se detuvo una vez que comenzó la filmación para poder concentrarse en la historia de fondo de Yennefer. Ella después dijo que ella leía el guión una y otra vez y cada vez estaba más familiarizada con los pensamientos y las respuestas de Yennefer. Cuando Henry Cavill finalmente logró reunirse con la showrunner de The Witcher, Lauren Schmidt-Hissrich, él tuvo una gran decepción, ya que a pesar de su emoción, ella no lo creía a él como el adecuado para el papel. Pero después de despedirlo suavemente, ella vio a más de 200 actores, pero en su cabeza seguían las palabras de Cavill y seguía su voz, y al final ella le dio el papel. Finalmente, 4 meses después de esa reunión inicial, ella volvió a encontrarse con Cavill y esta vez, durante su audición, él leyó las líneas que ella ya había escrito en vivo frente a ella con una voz real. Instantáneamente ella supo que Cavill era el Geralt. Cavill dijo que era importante pasar por este proceso para asegurarse de que se eligiera el actor adecuado y que está emocionado de que finalmente ganaría el papel que llamó su sueño hecho realidad, y añadió que fue un absoluto honor interpretar a Geralt porque vive muy cerca de su corazón. El entrenamiento de Henry Cavill para el papel consistió en un extenso entrenamiento con la espada, además del riguroso culturismo necesario para preparar su físico. Él dijo después que pasó todo su tiempo libre y cuando no estaba en el set con una espada en la mano para acostumbrarse al peso y usarlo día tras día, ya que tenía 3 espadas en donde vivía y 4 en el trabajo y fue solo practicar, practicar, practicar sin parar. La actuación de Henry Cavill fue tan acertada que ni siquiera necesitó gran parte del diálogo escrito para este personaje. Después la escritora, la showrunner Lauren Schmidt, decía que él fue capaz de transmitir todo a través de su actuación solamente. Ella dijo que en el primer episodio escribió a Geralt con más líneas. Henry las filmó todas y en la edición comenzaron a sacar algunas de ellas, ya que Henry aportaba las sutilezas a este personaje, encontrando resonancia emocional de pequeños momentos e interpretándolo de una manera más sutil, ya que entiendes por lo que está pasando el personaje sin necesidad de tener tanto diálogo. Para cuando llegaron al final de la primera temporada, ni siquiera filmaban la mitad de los diálogos porque ya sabían que Henry Cavill podría hacer todo con Geralt y que no requeriría más palabras. Vladimir Furdik es un veterano doble de riesgo y diseñador de peleas que se volvió famoso también en Game of Thrones, donde también le dieron el papel de interpretar al Rey de la Noche. Él trabajó también en esta serie y elogió las habilidades de lucha de Henry Cavill como las mejores que había visto en sus décadas de carrera. Furdik habló extensamente de esto en la Comic Con de Europa del Este en el 2019 sobre el estilo de lucha parecido al baile que él creó para el personaje de Geralt, del que hablaré un poquito más adelante. Él cree que Netflix tomó una buena decisión al darle el papel a Henry Cavill porque no conoce a nadie más en el mundo que se le parezca más a Geralt. Y sobre este estilo de pelea,
¿Qué dijo Furlik? Él dijo que otra cosa que no podían hacer era copiar el videojuego, ya que en los videojuegos son muy diferentes, ya que en estos, si vas a eliminar a alguien, puedes de este lado o de este lado o del otro lado, de muchas formas diferentes. Puedes meter la espada de muchas formas, pero en este estilo de Geralt, él trató de darle un estilo más como bailable, algo que no requiere esfuerzo. Pasa por la pelea como si pudiera predecir todo lo que va a pasar. Se supone que ya Geralt pelea de una forma que ya sabe 3 segundos antes de matar a alguien de cómo lo va a hacer. Henry Cavill indicó que se puso en la mejor forma de su vida para The Witcher porque quería traspasar los límites de su físico para cada papel. Le dijo en cierta entrevista a Entertainment Tonight que cada vez que se ponía en forma para una película o un programa de televisión siempre trató de mejorar desde lo que había hecho anteriormente. Su entrenador, que se llama Dave Rienzi, lo empuja al punto de que es el máximo absoluto para ese trabajo y luego entre trabajos y trabajos siguen trabajando para mejorar el físico para que en el siguiente trabajo, en la siguiente actuación, intenten ir cada vez más y más y más allá. Henry Cavill adoptó una voz varonil increíblemente profunda para interpretar a Geralt, bajando el registro de su voz ya que de por sí ya es profunda. Doug Cockle, que fue el locutor estadounidense que le dio a la voz de Geralt en los videojuegos en la versión en inglés, elogió la voz profunda de Cavill diciendo que ¿qué más se podía hacer? No puedes darle un acento chillón de Nueva York o algo así. Esa voz ronca debe ser la voz de Geralt. Y Cockle dijo que muchos fanáticos lo contactaron después del lanzamiento del tráiler de la serie para preguntarle si la voz profunda de Cavill había sido influenciada por Cockle, dado el hecho de que Cavill es un gran fan de los videojuegos y los ha jugado varias veces, por lo que buscaría una voz muy familiar a la voz de Doug Cockle. Los informes del set también revelaron que Cavill mantuvo su voz profunda incluso cuando terminaban la filmación. Volviendo a hablar de Henry Cavill, él ahora tendrá 2 roles en común con Jacek Rosenek, ya que el primero hablamos de Geralt, que Henry lo interpreta aquí, y Rosenek previamente había hecho la voz en los videojuegos en su versión en polaco. El segundo personaje es Superman, que es interpretado por Cavill en el universo cinematográfico de DC y doblado por Rosenek en la locación polaca de la serie animada de Justice League. Steve Wall, que interpreta a Boholt, el líder de los mercenarios conocido como los Rivers, sintió que el acento inspirado del este de Londres para los Rivers en los videojuegos no encajaba en este escenario, y así que pasó el acento de su personaje con el del coreógrafo de lucha eslovaco, el que ya mencioné, Vladimir Furnik. Joey Batty, que interpreta a mi querido y buen Jaskier, es un talentoso intérprete de laúd y el director de casting se sorprendió gratamente cuando Batty llegó a la audición disfrazado ya y con un laúd e interpretó una canción. Definitivamente era el perfecto para ese papel. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la historia y datos curiosos que hemos visto hoy sobre la primera temporada de The Witcher para Netflix. Si les gustó, no duden en buscar los demás episodios de El Geek Curioso en mi canal de YouTube, Kazu Geek, o en plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Overcast, Radio Public, etc. Yo soy Kazu, pueden encontrarme en Facebook como Kazu Geek todo junto y en Twitter como Kazu_Geek. Que estén muy bien, nos vemos, chao chao. Get over here!